El problema es que hay mucha emisión monetaria y eso genera inflación, o hay inflación y por eso hay que emitir mucho dinero. ¿Sobran pesos o faltan dólares? ¿Por qué la Argentina tiene una de las inflaciones, o la inflación más alta que muchos países del continente y casi de todo el mundo? Sobre todos esos problemas que, se queman las pestañas los economistas y los no economistas y las personas normales de todos los días, que todos los días tienen que ir a comprar al supermercado. Juan Manuel Telechea escribió un libro que se llama justamente Inflación, ¿por qué Argentina no se la puede sacar de encima? Lo acaba de publicar Clave Intelectual. Juan Manuel es doctor en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional de Quilmes, también es profesor en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Arturo Jauretche y la Universidad Provincial de Ezeiza. Dirige el Instituto del Trabajo y Economía, publicó diversos artículos sobre esta cuestión y otras. También participa en el periodismo porque saca un newsletter un newsletter sobre economía en el portal Cenital, y acaba de publicar este libro y vamos a conversar un poco sobre ese tema que nos incumbe a todos los argentinos y argentinas, la inflación. Juan Manuel, te saluda Fernando Rosso del equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por la invitación. No, a vos por atendernos un jueves a la noche. Para empezar por algún lado, en el libro planteás algunas comparaciones de los datos de la inflación en Argentina en relación con otros países. ¿Cuáles son las particularidades del proceso, y podríamos sintetizarlas, del proceso inflacionario argentino? Bueno, yo creo que esa es una cuestión importante porque es lo que da la pauta de lo que yo llamo que tenemos una inflación crónica, ¿no? Cuando vemos primero los últimos 10 años, nos fijamos cuáles fueron los países que tuvieron una inflación persistentemente elevada, es decir, tasas por encima del 20%, nos encontramos con que hubo solamente dos, Argentina y Venezuela. Después tenés otros países que tuvieron picos inflacionarios, incluso por encima del 100, Líbano, Sudán, pero por cuestiones, guerras civiles, sequías muy grandes, o sea, cuestiones muy, muy particulares. Entonces, esa es la primera cuestión. Y cuando uno va todavía más para atrás, si agarramos, por ejemplo, desde 1970 en adelante, los últimos 50 años, también nos encontramos con que Argentina es el país que lidera el ranking, tanto de inflación elevada como de recesiones. O sea, somos el país que tuvo más años en recesión en los últimos 50 años. Y justamente esas dos características nos llevan a entender un poco la actualidad, ¿no? O sea, uno mira el PBI Argentina y lo que encuentra es que precisamente, además de la inflación elevada que tenemos una economía que está estancada. Hace más de 10 años que no crecemos y, justamente el problema está ahí, ¿no? Está en la inflación. Y esta cuestión que para mí es muy importante, como te decía antes de enfatizar, es que es una inflación crónica. Y el hecho de que sea crónica hace que tenga características, ingredientes que son distintos de las inflaciones que pueden tener otros países con países y economías muy estables que ahora están empezando a tener algunos brotes inflacionarios pequeños. Entonces, todas esas cuestiones son las que hacen que sea mucho más difícil de bajar, ¿no? Porque también esa cuestión, ¿por qué no la bajamos? ¿Tuvimos 50 años de malos gobiernos? Y no, yo no creo que es una cuestión de que el resto del mundo tuvo buenos gobiernos y nosotros no. Me parece que hay que pensar un poquito más en esas características que hacen que sea tan difícil de solucionar. Al tipo de cambio vos le otorgás un lugar importante en el impulso del proceso inflacionario y a la puja distributiva en la propagación de la inflación. ¿Puedes explicarnos la relación entre esos dos factores que haces vos? Bien, la inflación tiene elementos que impulsan el nivel de los precios, ¿no? Que le pegan un saque y los precios suben abruptamente, pero vos después tenés que tener elementos que lo propagan, es decir, que hacen que esos aumentos de precios se mantengan y persistan en el tiempo. Entonces ahí hay una variable que creo que todos hoy tenemos bastante en claro, que es el tipo de cambio. Cada vez que tuvimos una devaluación importante, eso le pegó un traslado fuerte a los precios. Pero para que después sigan subiendo, vos lo que tenés que tener es algún elemento que sea el que lo motorice. Y ahí fundamentalmente entran los salarios que, como respuesta al aumento de los precios y frente a la caída del poder de compra, lo que hacen los trabajadores es reclamar un aumento salarial para poder recuperar ese poder de compra perdido. Y obviamente que una economía que está estancada, es decir, que no crece y que no genera aumentos en los ingresos, eso va contra las ganancias de las empresas. Entonces ahí se produce una puja distributiva entre empresarios y trabajadores por pelearse por esa distribución, no ver quién se queda con esa parte de la torta que se están disputando. Y vos tenés que los trabajadores piden aumentos salariales, atrás de eso las empresas se los dan, pero remarcan los precios, y entonces ahí es como el proceso o el salto desinflacionario se mantiene persistentemente en el tiempo.
Claro, vos das una explicación, me permito ampliar vos das una explicación de cómo se deriva, ¿no? Pero yo escucho muchas veces economistas liberales que cuando te dicen puja distributiva, yo me agarro los bolsillos, porque en general te dicen, bueno, entonces la culpa la tienen los trabajadores, porque piden salario. ¿Viste? Entonces habría que contener por ahí. ¿Viste? Te digo, obviamente que esto no está en tu libro, te digo que en el sentido común te dicen, y el problema en la Argentina es la puja distributiva, y si los apretás mucho te dicen, y bueno, hay demasiados sindicatos y se pide mucho salario. Bueno, es que ahí obviamente podríamos incluso meternos directamente en cómo se explica la economía, ¿no? Pero claro, porque el punto acá es que uno siempre asume que el empresario mantiene su margen de ganancia. Entonces, la culpa sería el trabajador, porque el trabajador es el que no le permite a la empresa poder mantener ese margen de ganancia. Porque vos fíjate que lo que está haciendo el trabajador es simplemente reclamar el poder de compra perdido. Lo que pasa es que atrás de ese reclamo y de recuperarlo, la empresa es la que pierde una parte de su margen de ganancia porque, de nuevo, es una economía que es más chica. La devaluación hace que la economía se contraiga, y cuando la economía se contrae, la torta es más chica y tenés que discutir cómo se reparte esa pérdida. Entonces, si vos tenés digamos, una clase trabajadora que digamos, tiene mucha potencia, lo que hace es enfrentarse con las empresas y no permitir que sean ellos los que pierdan, ¿no? Entonces ahí es donde pasa, pero justamente el punto es no son los trabajadores, y detrás son los sindicatos que remarcan para mantener también su poder de compra. Y es una combinación de los dos. Claro. Están escuchando a Juan Manuel Telechea. Estamos hablando de un libro que acaba de salir por Clave Intelectual que se titula Inflación, nada más y nada menos, ¿por qué la Argentina no se la puede sacar de encima? ¿Pablo? Buenas noches, Juan Manuel, te saluda Pablo Anino. En primer lugar, te quería agradecer en defensa del gremio de los economistas, que escribiste un libro muy didáctico para que alguien entienda algo que en general oscurecemos los economistas. Nosotros no entendemos nada, Pablo Anino, cuando dice acá, pero bueno, hacemos como que sí, ponemos cara como que sí. Pero bueno, te quería preguntar, en el análisis destacás mucho la devaluación de 2014. Bueno, fue como el penúltimo año de Cristina Kirchner en la presidencia y era Kicillof el ministro de Economía en ese entonces. Pero que quería a ver si nos diera un poco de detalle qué pasó o qué se terminó de cristalizar en ese año. Bueno, ahí digamos cuando uno discute, ¿no? Yo lo que arranco planteando es el diagnóstico de una economía que está estancada desde hace muchos años, y lo que planteo es que justamente el origen de ese estancamiento es la inflación, y una de las maneras de tratar de mostrar eso es que la inflación elevada precede a la devaluación del tipo de cambio. O sea, la primera devaluación importante que tuvimos, que fue la del 2014, sacando digamos la de la crisis subprime, que en realidad fue más por cuestiones externas. Justamente yo lo que digo es que la causa de esa devaluación fue toda la inflación previa que vos tuviste y la manera en la que trataste de controlarla, ¿no? Fundamentalmente apreciando el tipo de cambio, es decir, sosteniendo el valor del dólar, y al sostenerlo y con una inflación elevada, lo que eso hace es que el dólar se vaya abaratando persistentemente. Entonces, lo que uno observa es que más o menos del 2010 hasta el 2014, el dólar se fue abaratando porque, de nuevo, cuando vos tenés una puja distributiva muy fuerte, ¿no? Veníamos todavía con salarios creciendo de manera bastante elevada. La manera de evitar que ese traslado de los salarios se vaya a la inflación es justamente utilizando el valor del dólar para compensarlo. O sea, es una especie como de hacer que todos ganen, ¿no? O sea, el empresario gana lo mismo porque no pierde contra el aumento de los salarios, el trabajador mantiene su poder de compra, incluso lo mejora, pero lo que está absorbiendo de esa diferencia es la apreciación del tipo de cambio. Y bueno, obviamente que en una economía que sabemos que le cuesta generar dólares, si vos abaratás persistentemente el precio de ese dólar, lo que termina generando es que crece muy fuerte la demanda, tanto por importaciones como para dólar ahorro. Entonces, primero tuviste que poner un cepo para frenar esa demanda del ahorro, después tuviste que reevaluar importaciones, cuando ya no había más herramientas para poder sostener, tuviste que devaluar. Entonces, el punto es ese, ¿no? Yo creo que la devaluación es la expresión de toda esa acumulación, digamos, de presiones que venían por el lado de la inflación. Bien, vos también haces un análisis como de las principales explicaciones que se ofrecen sobre la inflación, y está bastante bueno lo que contás sobre la fundamentación monetarista y en qué medida es válida y en qué medida no es válida. ¿Podrías como explicarnos o darnos algún detalle sobre eso? Sí, a ver, es como que, digamos, hoy está muy, también, ¿no? Como muy agrietada la discusión. Tenés por un lado un enfoque que claramente te dice que el problema es exclusivamente la falta de dólares, y después tenés otro enfoque que te dice que el problema es exclusivamente el exceso de los pesos, ¿no? Que hay muchos pesos circulando. Yo ahí lo que digo es, bueno, mirá, en realidad cuando uno mira los datos,
podríamos tratar de ponernos todos un poco de acuerdo, decir que tenés las dos partes del problema. O sea, lo que decíamos antes, el dólar no hay ninguna duda de que es un problema. Cada vez que el dólar se devalúa, eso impacta en los precios. Pero si vos tenés una economía que le faltan dólares y estás persistentemente inyectando muchos pesos, que esa economía estás inyectando pesos de más, bueno, en una economía que justamente sabemos que toda la gente ahorra en dólares, esos pesos se vuelcan a la compra de dólares. Entonces terminan presionando, no a través de lo que es el canal tradicional que te menciona el enfoque monetarista, que es un exceso de demanda, pero sí a través de la compra de dólares, que justamente en una economía que te faltan dólares es lo que termina provocando la devaluación. Entonces ahí podríamos decir, hay un punto de encuentro, que de nuevo cuando uno mira los datos, lo que uno ve es que del 2007 en adelante las cuentas fiscales se deterioraron persistentemente. Tuviste 8 años consecutivos con un deterioro de las cuentas fiscales, que también fuimos el único país del mundo que en términos del PBI de manera sistemática pasó eso, lo cual también te muestra una cuestión de un proceso que era insostenible y que se refleja con la evaluación de 2014. Están escuchando a Juan Manuel Telechea, estamos hablando de su libro, Inflación, ¿por qué Argentina no se la puede sacar de encima? En general estamos a favor de que haya memoria, los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir su historia, etcétera. De esta memoria no sé si estamos a favor. ¿La inflación tiene memoria? Sí, bueno, ese es el otro punto, ¿no? Yo creo que ese es el condimento adicional, o el condimento, digamos, podríamos decir, que tiene nuestra inflación autóctona, que es que cuando vos tenés una inflación crónica, es decir, cuando vos tenés una inflación que es persistentemente elevada por muchos años, eso va generando cambios en las conductas y en los comportamientos de la gente. O sea, vos te fijás qué hacemos todos nosotros, preguntás a cualquiera cómo ahorra, te dice que ahorra en dólares. Claro. Bueno, eso en parte es porque cuando vos tenés una inflación por mucho tiempo y que justamente viene acompañada de devaluaciones del tipo de cambio, después que perdiste 2 veces ahorrando en pesos, no haciendo amor por la patria, bueno, ya después empezás a ahorrar en dólares. Y con las empresas pasa lo mismo. Las empresas al principio, no remarcaban tanto los precios o no trasladaban toda la devaluación, porque decían, bueno, esto puede ser algo transitorio. A medida que eso se va aceitando, obviamente los traslados a los precios son cada vez más fuertes y cada vez más recurrentes. Mismo también podemos ir con el tema de las paritarias. Una vez que los trabajadores, en lugar de que una inflación del 20% tenés una inflación del 70 o del 80, bueno, las paritarias empiezan a hacerse mucho más cortas, mucho más recurrentes, justamente para recuperar el poder de compra. Bueno, todo eso, que en otros países no existe porque no tiene esta inflación por tanto tiempo, son elementos que encima te retroalimentan el proceso. Porque si vos tenés que, ante cada estornudo de la economía mundial o ante cada problema político de la economía argentina, la gente sale a comprar dólares, los empresarios salen a remarcar y los trabajadores salen a tratar de recuperar o adelantarse a alguna posible aumento de los precios, bueno, la inflación se acelera mucho más de lo que se aceleraría en otros países. Así que el problema se va haciendo cada vez más vicioso, se retroalimenta más. Y es justamente lo que explica por qué cuando uno mira del 2005 en adelante tenés una inflación que pasó del 10% al 20%, del 20% al 40%, del 40% al 80% y ya está en 115%. En esa memoria que vos le preguntás al chino que vas a la esquina, ¿por qué remarcás esta remarcación? ¿Por qué? Por lo menos explícamela, porque tengo memoria. Por la duda. Es un poco así, claro, es un poco así. Claro. Pablo. Bueno, te saco un poco del libro. Esta semana, pero aprovechando que escribiste un newsletter muy interesante sobre Milei y los anteúltimos. ¿Quién serían los anteúltimos? Bueno, pues ya para hablando de la situación más actual, ¿no? Bueno, sí, ahí déjame poner un poquito en contexto, así lo entendemos el tema de la caracterización, que me parece que es muy interesante. Lo que está viendo en este último tiempo es que a pesar de todos los datos muy malos que hay en términos económicos, aumento del nivel de la pobreza, inflación en alza, economía estancada, la recuperación del empleo es realmente sorprendente. Cuando uno mira la dinámica de, post-pandemia, es un crecimiento muy fuerte que superó los niveles pre-pandemia, incluso los niveles del 2000, los picos más altos de los niveles anteriores. Entonces, hay una cuestión que es un poco río, es decir, ¿cómo puede ser que una economía con este nivel de descalabro tenga tanta generación de empleo? Y ahí la cuestión, es que en realidad la explicación no es algo del todo positiva, porque es lo que se conoce como el efecto del trabajador adicional. O sea, cuando vos tenés caídas de poder de compra muy fuerte, como tuviste en Argentina en los últimos 7-8 años, del 15-20%, eso obliga a que la gente salga a trabajar. Entonces tenés más gente trabajando, el problema es que esa gente consigue trabajo que son bastante, informales, frágiles, y entonces vos tenés una informalidad muy elevada.
Y atrás de esa informalidad elevada aparecen esto que son los anteúltimos, que en realidad no es un concepto que yo haya, digamos, identificado, sino que es el Centro de Estudios de la Universidad de San Martín, que lo que ellos muestran es que cuando vos dividís a la población en términos de quintiles, ¿no? de a 20%, tenés el 20% más pobre, que es el sector donde justamente el Estado más llegó con las políticas sociales, las políticas de ingreso, y que entonces lo que se observa es que ese digamos, lo que sería el último sector de la economía no perdió tanto, ¿no? En los últimos 10 años perdió un 10% de su poder de compra. Pero cuando te fijas el resto, perdieron todos más o menos de manera pareja un 20%. El tema es que obviamente no es lo mismo que el 10% más rico de la población pierda un 20% de sus ingresos a que justamente los más pobres o los más vulnerables lo pierdan. Y ahí es donde aparecen los anteúltimos, que vendrían a ser el 20% de la población más pobre, que está, ¿no?, por delante de este sector último, que justamente es el que no vio tanta ayuda del Estado. Y que ahí yo, digamos, ya planteando una cuestión más de análisis político, digo, me parece que ahí hay un sector que puede estar, digamos, con bronca, ¿no? En el sentido de que cuando mira para abajo dice, che, estos los ayudaron, a nosotros no. Hoy están seguramente por debajo de los niveles de la pobreza, y es un sector que seguramente pueda canalizar su bronca, que a veces puede sonar parásico, pero votando candidatos que plantean cuestiones mucho más que están en contra de los intereses propios, como Milei. Claro, muy bueno. Para pensarlo desde la izquierda, a por ellos también en la disputa política. El libro se llama Inflación, se titula Inflación, ¿por qué la Argentina no se la puede sacar de encima? Lo escribió Juan Manuel Telechea, que es doctor en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional de Quilmes, también es profesor en la Universidad de Lomas, en la Arturo Jaureche y en la Provincial de Ezeiza, dirige el Instituto del Trabajo y la Economía, y bueno, tiene su newsletter, Rollover, en el portal Cenital. Juan Manuel, gracias por este contacto con el Círculo Rojo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.